Porque en primer lugar no robo y no hago cosas malas, no soy delincuente, no entro a la casa a robar nada y eso. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Bueno, pues a mí cuando perdí mis 4 restaurantes de comida mexicana en China, sentí que se me acababa el mundo. ¿A qué te dedicas entonces? Vendo caramelos, chicles y eso. No sé nada de este chico, no le di dinero, pero lo llevé de compras. Me voy a comprar un caramelo para vender. En mi caso, estaba viajando por todo el mundo y se me abrió una segunda oportunidad de emprender un negocio gastronómico en Paraguay. Así que gracias a la venta de tacos y a todo el esfuerzo que le pongo yo con todo mi equipo, así podemos empezar poco a poco a ayudar a las personas que necesitan una segunda oportunidad. Ya estará en ellos si lo quieren aprovechar o no, pero como mínimo me siento bien que el chico ya tiene calzado nuevo. En cuanto le compré el calzado, mandó a volar sus sandalias viejas. Le dije, oye, no, papi. Estaba muy emocionado.